Muy buenas tardes a todos ustedes, un abrazo cariñoso y la felicitación porque hoy día del trabajo y día del trabajador, siento que todos nosotros trabajamos siguiendo el ejemplo del Creador y de Jesús, pues entonces nos felicitamos. Así que reciban cada uno mi abrazo cariñoso y mi felicitación. Muy bien. Nos felicitamos. Quisiera preguntarme, con todo lo que nosotros estamos viviendo continuamente, si nacimos para sufrir o si más bien nacimos para llegar a ser felices. ¿Será que tenemos que estar siempre tristes? ¿O habrá posibilidad de que estemos alegres todo el tiempo? En el caso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, Él vivió en este planeta cada día sufriendo, sufrió día tras día, o Él sí podía estar y estuvo siempre alegre. Pienso que como cualquier otro ser humano, Jesucristo fue pasando por tristezas y alegrías intermitentes. Un momento tristeza, otro momento alegría. ¿Por qué? Pues sencillamente porque así es la vida humana y Él es un hombre, ¿sí? Los cristianos, aquellos que creemos en Jesús, lo estamos conociendo a Él y vamos comprendiendo mejor. Cuando lo conocemos más se nos aclara todo lo que a nosotros nos toca vivir y también vamos viendo lo que Él nos regala. Observamos la vida de Jesús y recordamos, por ejemplo, un momento de profunda tristeza cuando Él invitó a 3 de sus amigos discípulos para ir al bosque de Getsemaní porque necesitaba urgentemente hablar con su Padre Celestial, orar. Y entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba en ese momento sufriendo una enorme angustia, una terrible angustia como nunca antes la había sentido, lo podía sentir. Muy bien, pasó ese momento y ahí tomó decisión de aceptar el encargo que Dios le daba. ¿Cómo es que Jesús llegó hasta ese momento? ¿Cómo es que Él aceptó sufrir torturas y muerte? A lo largo de los años, de sus años, Él puso mucha atención a Dios. Y así fue como entendió de qué manera servirle mejor. Porque eso estaba en el corazón de Jesús, que querer servirle a Dios, no solamente servir a su familia, a su pueblo, a su gente, en combinación, digamos, con todos los demás, sino algo que era mayor, ¿verdad? Servirle a Dios. Así que él entendió que convenía pagar con su muerte los pecados del mundo. También entendió que era él y no otra persona la única que podía hacer esto. Muy bien. Es bueno que nosotros, entendiendo esta difícil situación que tomó, pues le pongamos atención. Eso es justamente lo que nos dice en Hebreos 12:2, que atendamos a sus hechos, a su forma de ser, a sus logros, a su ejemplo. Los que nos llamamos cristianos estamos en eso, o sea, observando de él. Y en Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos en Jesús. Y eso lo vamos haciendo. Los cristianos aprendemos, ¿sí?, a ponerle atención a Él, ¿verdad? Y de Él aprendemos. Leamos por un momento versículos 2 y 3, Hebreos 12. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros consideramos el ejemplo, la victoria, todo lo que vivió Jesús, entonces eso nos anima para esforzarnos en todo lo que vivimos. Nos animamos entonces entendiendo, ¿sí?, lo que Él pasó, lo que Él vivió. Si Él nos anima con estas palabras, ¿quién lo animaba a Él? Porque estamos leyendo que Él pasó algo terrible, ¿verdad? A favor de nosotros, ¿sí? Pues lo animaba su padre, pero también las promesas que su padre le dio. Que dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. ¿Qué promesa le dio el Padre a Jesús? La promesa, muchas promesas, pero podríamos resumir, le prometió su resurrección, o sea, que muriera, que iba a morir y después lo iba a resucitar. Y él lo anunció. Le prometió su regreso al cielo de donde vino. Le prometió también la salvación de todos los que creyéramos en él. Estamos hablando de que él tomó esa decisión entendiendo que esa obediencia iba a tener un premio, una recompensa, una compensación. Dios bendice a las personas y Jesús lo tenía eso muy claro. Todo lo que el Padre le prometió le anticipaba a Jesús una enorme alegría. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Para cualquier otro ser humano, en su trato con Dios, en la vida normal, siempre es deseable recibir alguna ventaja como consecuencia de hacer lo correcto. Todos guardamos la esperanza de que Dios nos recompense nuestros actos de justicia, las cosas normales, todo lo que nosotros hagamos de bien, Dios dice que lo recompensa, ¿sí? Pero cuando se trata de una petición especial y una promesa que Dios hace, es la misma promesa la que nos impulsa a esforzarnos y a estar enfocados en lo que tenemos que hacer, sabiendo que el que lo pide es Dios y que Él es fiel. Él cumple sus promesas, su palabra. Los cristianos aprendemos que todo lo bueno lo pone Dios. Dios solo piensa en positivo, aunque ha tenido que enfrentar grandes oposiciones, incluyendo nuestras humanas torpezas y maldades. A los que aceptamos su amor y su perdón, nos entrena para que enfrentemos y solucionemos nuestras pequeñas dificultades. Dios hace solo lo positivo, lo que da excelente resultado. Jesucristo también, asimismo, el Hijo las cosas así como el Padre las hace, ¿sí? Y en Jesús tenemos el ejemplo que nos conviene, que nos sirve. Pregúntate por un momento, ¿eres hijo de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos sus hijos? Si lo somos, entonces nos vamos pareciendo al Hijo, a Jesús, y también nos vamos pareciendo al Padre. ¿Eso en qué significa? Pues actuamos como Él actúa, pensamos como Él piensa, sufrimos como Él sufre, nos alegramos como Él se alegra. A ver, ¿Dios se alegra también?
Él sufre y se alegra, sí. Sufre, pero también se alegra. ¿Qué sufre Dios? Pues sufre las ofensas de sus criaturas. ¿Y con qué se alegra? Él se alegra sencillamente siendo como es y amando y haciendo el bien. Así es como Él está alegre y feliz. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros. Jesús así lo hizo y Jesús nos enseña exactamente eso. Dios enfrenta las malas intenciones y las malas acciones de sus enemigos. Su respuesta de Dios nunca es sometiéndose a las voluntades de ellos. Tampoco actúa como ellos actúan. No se somete a los propósitos de sus enemigos, ni a sus formas de pensar o de relacionarse con los demás. Dios no se engaña, ni es engañado. Y así Él mantiene su santidad y su libertad. Y también así es como Él mantiene su alegría. La alegría de Dios es plenamente legítima porque es consecuencia de su perfección, de su buena voluntad, de sus siempre buenos, excelentes propósitos, de sus pensamientos, excelentísimos todos, de su amor a todas sus criaturas. Todo eso es consecuencia, ¿sí? Perdón, todo eso es el origen de qué? De una alegría legítima que él vive. Entonces el gozo, la alegría pura, total, completa, el fruto de su santidad, de su amor. El optimismo de Dios no tiene límites y el gozo que acompaña ese optimismo es continuo. El optimismo de Dios Padre, que se fundamenta en la verdad y en el amor, es también el optimismo y el gozo de Jesucristo, que aumenta a pesar de los obstáculos. Él lo probó en esta misma tierra. Y esta alegría es la que comparte con quienes estemos unidos a Él. Todos los cristianos estamos aprendiendo esto y lo vamos experimentando cada día. Unidos a Cristo, nos entrenamos en pensar solo lo positivo, lo bueno. Dios nos dice en el corazón que siempre hay solución, siempre hay salida. Sencillamente lo entendemos así porque ya no dependemos de nosotros mismos, sino de aquel que nos sostiene. El cristiano, el Hijo de Dios, piensa en positivo porque su fe en Dios lo afirma bajo la protección del que es autoridad absoluta. O sea, Él nos protege, Él nos está protegiendo. Por eso podemos ampliar nuestro pensamiento bueno, ¿sí? Y Dios solo piensa bien para hacer el bien a quienes estén dispuestos a ser guiados por Él. Ese optimismo y esa alegría de Dios y de sus hijos choca terriblemente con el engañoso impulso del mundo y de quienes rechazan a Dios. Todo eso nosotros lo vivíamos antes de conocer a Jesús, antes de unirnos a Cristo. El mundo promueve una forma de alegría que es solo un escape momentáneo, es un falso respiro. Es fruto de una visión torcida de la vida. Ese falso optimismo lo basa cada persona en sí mismo, en sus propios cálculos, en sus manipulaciones, en el disfraz de sus defectos, en sus sueños. Y todo eso no resuelve para nada, no resuelve el hecho innegable de que el ser humano está siempre incompleto y necesitado. Esa alegría falsa, para lo único que sirve es por un poquito de tiempo
tapar, ocultar la realidad espantosa que cada uno de nosotros es por estar separado de Dios. Muy diferente es el optimismo y el gozo de Cristo y de sus discípulos. Es un gozo que se origina en la soberanía, el amor y la perfección de Dios y no en sí mismo, no en nosotros mismos. Este optimismo es fruto de la relación del Hijo con su Padre Celestial. Es fruto de estar conociéndolo eternamente y de comprobar su fidelidad. La fe de Jesús nos ubica por encima de nuestras limitaciones humanas antiguas y de las limitaciones de todos los enemigos de Dios. Todo aquello que fuimos y esa forma de alegría torcida e incompleta está siendo totalmente cambiada por Dios, poniéndonos una alegría verdadera. El gozo, entre comillas, del mundo es falso, es pasajero, es un desvío de atención. De muchas maneras es complicidad, es cortina de humo. Es una muestra interesada en amistad. ¿Para qué? Para servirse de otras personas. En cambio, la alegría del Espíritu Santo es verdadera y nos afirma en nuestra nueva posición en unidad con Cristo Jesús. Gálatas 5:22 la menciona, el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La alegría que el Señor nos da es verdadera y no niega ni oculta nuestras necesidades ni nuestras dificultades. Pero lo que hace Dios es resaltar la vida que ya Jesucristo nos dio, que nos relaciona con nuestro todopoderoso Padre, el dueño de todas las posibilidades del universo. Los discípulos de Cristo estamos conociendo una alegría que no es de este mundo y que el mundo no conoce ni puede entender. El origen de esa incomparable alegría y su aumento constante, porque crece y crece, es el contraste entre lo que éramos y lo que estamos siendo formados. Y toda la proyección que podemos ver a través de nuestra propia experiencia espiritual. Vivimos con una alegría que crece incontenible. ¿Y por qué crece? Por dos razones. Una, por nuestra convicción de haber sido aceptados por Dios. Y dos, porque comprobamos continuamente la experiencia de nuestra transformación. Somos convencidos por Dios de que Él nos aceptó, nos ofreció un lugar en su corazón, en su reino, nos ofreció aceptarnos, nos ofreció perdonarnos, nos ofreció caminar con nosotros y protegernos. Esa convicción va creciendo y así también la alegría provocada por esa razón. Y segundo, la alegría crece porque también crece nuestra transformación y lo vemos todo el tiempo. Cada día nosotros nos vamos dando cuenta, el Espíritu de Dios nos muestra aquello que ya dejamos, aquello que fue hace mucho tiempo, ya ni nos acordamos de cómo éramos, ¿verdad? Y el Señor nos va regalando la comprensión de lo que ahora somos. Todo es por medio de Jesucristo el regalo de bondad, de amor, de bendición de Dios. Y todo eso provoca alegría en nosotros. Yo quisiera leer ahorita Romanos 8 del 18 al 21.
Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de lo que va a ser de nosotros. O sea, él está anunciando aquello que él ya vivía, ¿verdad? Y que íbamos a vivir todos los demás creyentes que íbamos a venir, que íbamos a estar en esta tierra, ¿sí? Y aquí habla del efecto de la transformación que los cristianos vamos viviendo en lo que vamos conociendo más de Jesucristo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En lo que vamos conociendo al Hijo, al Salvador, al que nos regaló su vida, su sangre, su perdón, todos los cambios que ocurren en nosotros nos disponen en esta ruta, digamos, con ese objetivo. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios va acompañada de la alegría que Dios de su propio corazón nos comparte. Regresemos un momentito a Hebreos 12, leo el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como con Jesús, para nosotros también hay un gozo puesto delante de nosotros. El gozo puesto delante de Jesús que lo movió, ¿sí? le sirvió, ¿verdad? Como tremendo motivador para pasar todo lo que pasó, para aceptar todo lo que aceptó. Fue para él. Nosotros no necesitamos morir en una cruz, ni siquiera para pagar nuestros propios pecados. Él los pagó. Pero para cada uno de nosotros hay también un gozo puesto delante de nosotros. Y tiene que ver con todas las promesas de Dios a su Hijo Jesucristo y a través de Jesucristo a cada uno de nosotros que estamos unidos a Él. Así que, así como el Señor Jesús tomó de la alegría de su Padre para hacer todas las cosas que tenía que hacer en este mundo, digamos, incompleto, así también para ti y para mí. Te invito a orar y a decirle a Dios que tú eres capaz de recibir la alegría especial, la de Él, para que dejes las alegrías falsas de este mundo y para que te centres en aquel que sí, efectivamente, en verdad, alegra tu corazón. No solamente por el tiempo que estés aquí en este mundo, sino para siempre. Acompáñame a orar. Amado Padre, Dios eterno, todo lo que pusiste
a Jesús a hacer, todo lo que Él aceptó conscientemente, con toda su voluntad, por amor a ti, por amor a todos nosotros, Señor. Ciertamente lo vivió y lo pasó por el gozo puesto delante de Él. Y vivió intensamente a la vista de todo aquello, Dios, que iba a vivir contigo al regresar a ti, Señor. La alegría santa y limpia que tú tienes, Señor, por ser quien eres. Eso mismo, bendito Dios, tú nos compartes a nosotros. Jesús, tu alegría, Señor, tú la compartes con cada uno de aquellos, Dios, que nos unimos a ti. Te ruego, Dios de gloria, que esto sea así claramente para cada cristiano, para cada cristiana, Señor. Yo acepto, Rey de gloria, que tú cambies mi corazón y que pueda entonces, Señor, distinguir tus alegrías y distinguirlas de todas aquellas alegrías falsas del mundo, Señor, para quedarme entonces con lo que es tuyo. Te pido, Padre, que tú bendigas en el día del trabajo a todos los hombres y mujeres, Señor, en este país, en nuestras familias, Señor, y que el conocerte, Dios, esté claro, Señor, que es sencillamente el motivo de nuestra alegría más grande, Señor. Te damos gracias. Que tu paz esté en nuestros corazones, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Que sigan teniendo entonces un hermoso 1 de mayo, Día del Trabajo. Que el Señor bendiga a este país y que con la alegría que Él nos da, entendamos que todos los días seguimos adelante con Él, construyendo iglesia y construyendo país. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Chao, chao.